Muy bien. Milagro, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Ahí la veo. Estamos conectados. Bueno, Milagro, gusto de tenerla. Un milagro tenerla, ¿ya? Ya que no pudo estar con nosotros para el congreso que hicimos el año pasado. Así Correcto. que mucho gusto de tenerla y compartir con usted ahora. Déjeme Muchísimas, saludar a todas las personas que están en este minuto conectadas con nosotros. por supuesto. Son muchas personas, así que a ellos, que es su público, darles la bienvenida. Qué bueno que nos estén acompañando y esperamos que saquemos mucho provecho a Milagro y que para nuestro futsal femenino, que es parte muy importante de nuestro desarrollo como futsal. Así que un saludo para todos y todas ellas. Bueno, muchísimas De usted, gracias. De verdad usted que un Milagro, honor. contarle un poco a nuestros auditorios y la dejo al tiro. Milagro nació el 10 de abril de 1971, es profesora de educación física, graduada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente es directora de la Selección Nacional de Fútbol Sala Sub-20 y Absoluta. Instructora nacional de fútbol y de futsal de la Federación Venezolana de Fútbol. Instructora Conmebol de fútbol femenino. El año pasado la invitamos al Congreso, como les contaba, al Congreso Internacional, y lamentablemente por cuestiones incomprensibles no la pudimos tener con nosotros. Como directora técnica ha obtenido tiene un currículum muy extenso, con muchos logros como directora técnica y como jugadora. La verdad es que tuve que elegir malamente yo entre algunos para no comerme el horario de la reunión yo, sino que poder dejarla con ella a ustedes. Pero ha tenido numerosos logros en equipos como directora técnica, campeón y vicecampeones en la Liga Venezolana, dirigiendo clubes tanto masculinos como femeninos. En el plano internacional, entre otros, en el 2012 clasificó al Torneo Mundial Femenino de Futsal en Portugal. El año 2010 obtuvo el sexto lugar en femenino de fútbol sala en España, y el año 2009 el segundo lugar en los Juegos Bolivarianos de Fútbol Sala en Bolivia. Como jugadora, inició su carrera, y aquí la voy a hacer cortita, Milagro, usted me disculpa, inició su carrera en 1985 y se retiró el año 2000, obteniendo un campeonato, el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino en Venezuela, y que fue elegida como la mejor jugadora. Fue llamada a la Selección Nacional de Futsal en 1990 y participa en numerosas ocasiones, siendo lo más destacable el segundo mundialito realizado en Cerdeña, Italia, y el segundo sudamericano femenino realizado en Mar del Plata, Argentina. Es muy extenso y lleno de éxito su currículum, Milagro. Por lo tanto, la felicitamos, le agradecemos que pueda estar con nosotros, y como le decía antes, esperamos que nuestros auditorios puedan sacar y recabar mucho de usted. La dejo con usted y con Vicente. Bueno, ¿Cómo te va, Milagro? ¿Bien? excelente, Vicente, muchas gracias por la invitación. Vos tenés un amor muy especial con Chile, ¿eh? Pero siempre a la distancia últimamente, no te podemos hacer venir. Bueno, mira, la mecánica es bastante simple. Nosotros tenemos algunas preguntas que te hemos preparado, más o menos 45, 50 minutos. Y por ahí alguna pregunta que surja de la misma conversación, ¿no? Que a nosotros nos interese, sobre todo para fortalecer el proceso chileno del femenino,
que para nosotros es muy importante y que además tenemos un cierto atraso y somos conscientes, por lo cual le queremos dar a esta charla un gran valor. Vos nos podés ayudar por lo menos para que nosotros vayamos tomando experiencia, ¿no? Eso por un lado. Luego te van a hacer algunas preguntitas de la prensa especializada en futsal. Hay una pregunta de un club también. Así que bueno, empezamos. Lo primero es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión acerca del crecimiento que ha tenido no solo el fútbol femenino, sino el futsal femenino en los últimos 10 años, y en el futsal teniendo siempre la esperanza que en un tiempo no muy lejano vamos a tener seguramente también un mundial oficial, más allá de todos los mundialitos que se han jugado, al cual Chile también estaba invitado este año en Brasil, ¿no? Son todos campeonatos no oficiales, pero que de alguna manera son test muy importantes. Que nos ayudan. Sí, sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar desde la distancia con ustedes. Y bueno, por supuesto que la idea es interactuar un poco sobre el futsal femenino y para mí un honor que todos los que estén conectados pues escuchen esta charla que es sumamente importante para todos aquellos entrenadores que dirigen el futsal femenino. Bueno, la diferencia y por supuesto la evolución del fútbol femenino y el fútbol sala, bueno, ha sido grande, ¿no? Durante todo este tiempo. Cuando yo jugaba, por supuesto, no existían esos mundiales como ahora, menos por categoría como se está haciendo en la actualidad. El futsal femenino pues ha tenido en los últimos años un gran incremento a nivel mundial, obviamente en Europa muchísimo más que en Sudamérica. Sin embargo, pues en el lado de Sudamérica, Venezuela ha vivido la experiencia de participar en 3 torneos mundiales oficiados por FIFA, no son oficiales. Gran experiencia que vivimos, tanto en España, Brasil, Portugal y otros que se han realizado donde no estuvimos, pero eso da a entender que vamos por un buen camino para que a un futuro no lejano FIFA pueda oficializar estos mundiales femeninos que obviamente nos hacen muchísima falta, ¿no? Para tener un crecimiento, sobre todo en Sudamérica. Claro, sí, ha habido muchos de prueba y también estábamos viendo que la posibilidad que tuvimos de jugar el sub-18 en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que Chile participó, también es una instancia que va instalando el futsal. Sabemos lo que somos un poco veteranos, digo yo siempre digo, no soy viejo, sino que empecé muy temprano. Pero que todas esas pruebas terminan con la oficialización, porque es así, ¿no? Es un proceso de construcción. ¿Cuáles son los vasos comunicantes, Milagro, entre el fútbol femenino y el futsal femenino? Según tu mirada, ¿habrá especialización en el futuro, como está pasando con los varones? Que también inició de alguna manera con mucho contacto. Pero la pregunta es, ¿habrá especialización o siempre tendremos futbolistas, mujeres jugando futsal? Sí, bueno, realmente queremos tener jugadoras netamente que jueguen al futsal, ¿no? Por supuesto que esa comunicación entre federaciones y federación interna, hay muchísimo más amplitud en lo que es el fútbol femenino, por supuesto. En el futsal queremos llegar a ese nivel, ¿no? Que sea ese mismo nivel que el fútbol femenino, que estas jugadoras puedan desarrollarse por categorías, que podamos tener esa comunicación, tanto el fútbol femenino como el futsal, tengamos esa misma
esa misma prioridad de torneos, de jugadoras que bien puedan salir al exterior como lo están haciendo también en el fútbol femenino. Necesitamos, por supuesto, seguir trabajando arduamente en ese proceso para llegar a ese objetivo. Bueno, por supuesto que la idea es que tengamos especializaciones en la adulta, que se pueda lograr. Seguiremos incrementando el número de jugadoras, clubes, para que eso pueda llegar en un futuro no lejano. Pero sí es importante que sigamos, que nos unamos, federaciones de Sudamérica, donde podamos fortalecer muchísimo más este vínculo para lograr nuestro objetivo, que es llegar, por supuesto, a esa especialización que tantas faltas nos hace. Sí, nosotros igualmente, de ninguna manera vamos, en nuestro caso, por varios años calculo, que vamos a tener un vínculo fuerte. O sea, el vínculo va a estar siempre con el fútbol, porque es el mismo juego, es una especialidad, ¿no? Pero nosotros creo que vamos a estar por algún tiempo con una vinculación más fuerte que la habitual con el fútbol, porque siempre es el primer paso. O sea, la jugadora... Y después va a pasar lo que calculo yo, que es lo que va a pasar con los varones, ¿no? Y después vamos a tener los ejemplos de las grandes estrellas del fútbol que podamos decir han salido del futsal, seguramente. ¿Qué te parece eso? Sí. No, sí, por supuesto. Las jugadoras cuando inician en el futsal. Hago un paréntesis para explicar, ¿no? La importancia de nosotros poder desarrollar la disciplina femenina, y poder tener una mayor población de jugadoras. El vínculo siempre va a estar presente, obviamente, porque las jugadoras, una vez que juegan futsal, termina el torneo, van al fútbol femenino, o viceversa, termina el torneo de fútbol y vienen al futsal. Entonces el vínculo siempre va a estar, va a existir siempre, ¿no? De allí es donde yo marco una gran diferencia en lo que es Brasil. Brasil marca una gran diferencia, es por eso mismo, ¿no? Porque tiene muchísimas jugadoras, tiene una población muy grande de jugadoras de futsal, muy diferente a la población del fútbol femenino. Y marcan esa gran diferencia a nivel de Sudamérica por eso. Pero sí, el vínculo siempre va a estar presente, Vicente. Te quería preguntar... Deme un minutito. Milagro, ustedes han tenido un gran crecimiento en fútbol y en fútbol femenino. Han tenido viajes, han tenido clasificaciones a mundial, han tenido una muy buena participación. ¿A qué adjudicas tú el hecho del crecimiento tan importante que ha tenido el fútbol, y específicamente el fútbol femenino y futsal femenino? Aquí yo sé que nos está escuchando nuestro amigo Augusto Viso, que ha tenido un trabajo, como dice él, como con su rebaño, con su andada, con sus perros de presa. Él los llama a sus perros de presa, que son toda la gente que él entusiasma, colabora y los lleva adelante a realizar un trabajo en casi todo Venezuela. Pero yo creo que es súper importante que tú nos expliques un poco ese crecimiento, porque de hasta hace 20 años atrás Venezuela no era un país futbolístico, y resulta que recién ahora se plantan como un país muy futbolizado. Entonces, ¿a qué se debe eso, Milagro? Sí, bueno, en esos años que Venezuela obtuvo su primera clasificación al Mundial en la sub-17, en ese entonces presidente Laureano González, el profesor Laureano González, que siempre ha apoyado al fútbol femenino, siempre ha apoyado al futsal femenino,
en concentraciones, en módulos de trabajo. El cuerpo técnico de ese momento hizo un trabajo enorme, de verdad, a nivel nacional, donde consiguió jugadoras en cada una de las barriadas venezolanas. Eso hizo que muchísimas jugadoras que no tenían la oportunidad de jugar en clubes fueron vistas por ese cuerpo técnico y le dieron la oportunidad de ir a esos módulos de trabajo, la cual fue un éxito, porque a medida que ellas iban a esos módulos, muchas jugadoras tenían la esperanza también de que fuesen llamadas. Al lograr esa gran hazaña de clasificar a un mundial, por supuesto que hubo una motivación impresionante a nivel nacional. En los colegios, los representantes llamaban a la federación, que sus hijas querían jugar fútbol. Entonces eso hizo que se incrementara el número de niñas avalado por la federación, y fue creciendo el fútbol femenino en ese sentido. El futsal femenino, desde el 2004, que fue cuando iniciamos este gran proyecto en Venezuela, hicimos una gira nacional por todos los estados, por todos los barrios, vimos muchísimas jugadoras con talentos, pero que había que trabajarla, ¿verdad? A un nivel tanto físico, técnico, explicarle que era un sistema táctico. Entonces fue un trabajo muy minucioso, con un equipo técnico de trabajo. Entre ellos puedo nombrar a la profesora Dexy Rondón, en ese momento Marco Mantilla, que por cierto se encuentra viviendo actualmente en Chile. Pertenecieron a ese grupo de trabajo, donde éramos nosotros 3 nada más en ese momento. Después fuimos incrementando personal técnico que nos ayudó a nivel nacional a seguir buscando jugadoras, que nos permitió lograr una participación en el año 2007, donde obtuvimos un 3er lugar. Entonces, a medida que se iban obteniendo resultados, por supuesto la federación nos fue apoyando mucho más. Nuestra liga en ese momento, nuestra liga interna era más fortalecida, era más competitiva, había muchísimos más clubes. Por supuesto, todo era más fácil en ese momento para que pudieran entrar más clubes y participar. Y ese incremento fue lo que hizo que Venezuela, desde esos años hasta la actualidad, hemos realizado, bueno, todos estos grandes logros, ¿no? Tanto en el fútbol femenino y en el futsal. En el fútbol femenino muchísimo más, porque la población es mucho más grande, hay muchísima más competencia por FIFA, hablamos de los mundiales sub-17, sub-20, absoluto, cosa que todavía no ha pasado en el futsal femenino. Sin embargo, bueno, nos hemos mantenido en el transcurrir del tiempo, ¿no? Con las selecciones. Tengo acá una pregunta que es la siguiente. ¿Encuentra diferencia a la hora de entrenar hombres o mujeres? ¿Qué detalle tenemos que tener en cuenta los varones cuando entrenamos mujeres? Mi caso, y al revés, porque en algún momento, ahora creo que todavía no es tan frecuente, las mujeres van a aparecer entrenando varones. ¿Qué detalle tenemos que a lo mejor todavía los varones, sobre todo, y quizá también las mujeres, todavía no conocemos? Oye, eso es una experiencia maravillosa. Como mujeres, entrenadoras mujeres, dirigiendo equipos masculinos, es una experiencia maravillosa. De verdad que de ellos aprendí muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto, existe una gran diferencia, porque el trato de una entrenadora hacia un caballero, atleta, hombre, por supuesto que debe existir 100% un respeto, ¿no? Un respeto mutuo a la hora de entrenar, a la hora de nuestras sesiones físicas, técnicas, tácticas, a la hora de explicar ciertos objetivos que queremos lograr para determinado torneo. Por supuesto que lo primordial es el respeto mutuo, que es lo que va a permitir el éxito de un equipo. Diferencias en cuanto a de mi parte, cuando entreno equipos masculinos y femeninos, la exigencia es la misma, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico.
Diferencias, sí hay, porque por ejemplo, la fuerza no es la misma. El hombre, por supuesto, es más potente, tiene más fuerza, mayor músculo, mayor pateo, definición al arco, mucho más potente. Las transiciones son mucho más rápidas que en el femenino. Sin embargo, la exigencia es la misma, ¿no? Pero sí existe esa diferencia. En el sala femenino el juego se ve más lento, en el fútbol, en el futsal masculino es muchísimo más rápido. En cuanto a la comunicación, bueno, en ambos el respeto, porque incapaz de gritarle con una grosería a un caballero o a una dama. De mi parte, no lo hago. Sin embargo, hay carácter, hay disciplina, que por supuesto es lo que ha hecho que haya logrado lo que he logrado con ellos, ¿no? Con el masculino y con el femenino. Entonces, esa diferencia existe más que todo en eso, ¿no? En ese respeto mutuo, en exigirle a la mujer cuando estamos entrenando, que estamos por ejemplo, en el ciclo menstrual, por supuesto son más vulnerables. De repente si alzas la voz para corregir ciertos movimientos o ciertos ejercicios, de repente se siente como que mal, porque se siente en ese momento de mal humor o se siente muy sentimental, en el caso de la mujer. En el caso del hombre, no. En el caso del hombre, puedo contar como experiencia que he tenido grandes jugadores. Cuando se enamoran, bueno, ahí sí los pierdo, como digo yo, ¿no? Porque ya no entrenan, ya se toman un tiempo, no vienen. Sin embargo, existe una relación de comunicación muy importante donde uno puede dar cierta sugerencia, puede orientarlos, igual al femenino, y esa comunicación es lo que ha hecho que mi carrera haya sido exitosa las veces que pude dirigir equipos masculinos. Sí, nosotros tenemos por la evolución misma que ha tenido la sociedad en los últimos tiempos, sobre todo el ambiente nuestro del fútbol en general es muy particular, y creo que todos tenemos que empezar a entender cuál es la nueva realidad. Eso creo que es el gran desafío. Sí. Te hago otra preguntita, Milagro. Mirá, Chile, vos lo sabés, en fútbol femenino ha obtenido buenos resultados. Nosotros en el fútbol femenino estamos bien posicionados, Chile ha ido al Mundial, pero en futsal femenino, como dijimos antes, estamos recién empezando. ¿Qué recomendación haría a nuestros entrenadores acerca de la metodología de entrenamiento a aplicar? Sabemos que muchas veces nosotros en Chile, ¿no?, empezamos a entrenar mujeres que vienen o del fútbol de la NFP o de los torneos universitarios. De hecho, yo he tenido en la última selección una chica que no jugaba el torneo NFP, pero que fue elegida porque nos la recomendaron, la llamamos, era una buena jugadora y quedó con nosotros, vienen de los universitarios. O simplemente chicas que no han jugado nunca oficialmente, que han jugado con amigas, generalmente fútbol, porque en nuestros países que todavía el futsal no tiene desarrollo, vos empezás con el fútbol. ¿Cómo adaptarla rápidamente al futsal? Que esa es un poco nuestra realidad. Nosotros no tenemos un proceso de niñas, ni siquiera de niños todavía, que empiecen a los 6 años. Tenemos que adaptar a una edad mayor jugadores, jugadoras, en este caso jugadoras, rápidamente al futsal. ¿Qué nos podrías recomendar ahí con tu experiencia? Sí, Vicente, cuando inicié acá en Venezuela, nos pasó exactamente lo mismo. Teníamos jugadoras que, bueno, venían de un torneo de calle, nunca habían jugado a nivel de clubes. La liga universitaria bien se daba, pero no era una liga altamente competitiva, era muchas veces una liga donde invitábamos a las amigas y las amigas iban y hacían un club y ese club era el que participaba. Y sí nos conseguimos con muchísimas jugadoras de lo que ustedes están pasando, ¿no? Lo que has vivido con el futsal femenino ahora en la actualidad.
Por supuesto que nos costó muchísimo hacer un método de trabajo con ellas porque no tenían una experiencia o una disciplina en lo que es esta área de futsal. Nosotras empezamos desde cero, empezamos a explicarle, a darle charlas, a hacer clases teóricas de reglamento, de cómo hacer un trabajo físico, qué podíamos adaptarles a ella. Dependiendo de la característica de las horas que teníamos, hacíamos un plan de trabajo. Eso ayudó para que ellas fuesen adaptándose de una manera muy positiva y no traumática a lo que nosotros queríamos con la selección nacional. El cambio lo realizamos de una manera fraccionada, para que ellas se fuesen adaptando a lo que nosotros queríamos. Obviamente teníamos jugadoras de mucho más nivel, aquellas jugadoras que en su momento jugaban fútbol, pero también les gustaba el futsal. Y que jugaban ambas disciplinas, porque al terminar un torneo, pues jugaban el otro y así se mantenían durante todo el año trabajando o jugando, ¿no? Que era lo importante. Entonces, ese proceso que nosotros hicimos fue eso, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser mi sugerencia? Bueno, mi sugerencia es, dependiendo de la característica de la jugadora, crear un plan de trabajo donde le pueda generar a ustedes una motivación de la jugadora a que ella adaptarse rápidamente a lo que es el futsal. Por ejemplo, las jugadoras que vienen del fútbol, muchas veces cómo parar el balón, en cómo desplazarse, en los pases largos, es tomar en cuenta eso para adaptarla a lo que nosotros queremos a un espacio reducido. Entonces hacíamos muchos ejercicios analíticos como para que ellas se fuesen adaptando y después sí íbamos por lo más grande, ¿no? De lo más pequeño fraccionado a lo más generalizado, donde hacíamos partidos amistosos, donde poco a poco íbamos que ellas se fuesen adaptando a esos movimientos, a una definición al arco, bien sea con el empeine, con el borde interno, pero ir adaptándola poco a poco y lo logramos porque ellas se adaptaron rápidamente a lo que nosotros queríamos, al objetivo de que chicas nuevas, hablo de 14, de 15, de 16 años, cuando en el 2004 nos tocó viajar por primera vez a un segundo suramericano de sala, que fue en Ecuador, y éramos totalmente nuevas, todas, cuerpo técnico y jugador. Y fue una experiencia maravillosa porque nosotros hicimos un trabajito de hormiga, ¿no? Con cada una de ellas, le seguimos un plan de trabajo para que ellas nos ayudaran, porque no teníamos pocos módulos de trabajo, solo 3 días a la semana. Y eso permitió conocer a cada una de ellas y dependiendo de la jugadora, la fuimos adaptando a un método de trabajo la cual funcionó para el grupo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que más que todo es eso, ¿no? Es la comunicación del entrenador, sobre todo el entrenador que viene del fútbol, que se adapta al fútbol sala y que la jugadora hay que hacerle entender cuál es el proceso que queremos, cuál es el objetivo que queremos para nosotros poder lograr esa gran meta de trabajar y lograr ir a un torneo suramericano y por supuesto que ese objetivo sea el que queremos, no ser primero, capaz no ser primero, pero sí estar en el cuadro de medalla. Te quería, de lo que dijiste, me quedaron 2 cositas que te quiero preguntar o entender bien. ¿No desdeñás el método analítico debido al retraso quizá sí, madurativo? ¿No lo desdeñás? Correcto. Digo, entrenás analítico a lo mejor a 16, 18 años para adaptarlas. Yo entendí eso. Bueno, tenemos, Luis, en este momento 115 personas. Sí, estoy viendo. Ahí estoy viendo. Bueno. Primero era si a edad de 18 años, de 20 años, o las chicas
que has ido recolectando, también ha utilizado el método analítico, a pesar de que en general, claro, no se recomienda, pero vienen con un atraso a lo mejor en lo cognitivo-táctico y tenés que entrenar como si tuvieran menos edad. Claro. En eso coincidimos, eso es lo que nos manifestaste, yo te estoy preguntando, no quiero afirmar. Correcto. Muchas jugadoras, obviamente por no pasar por un proceso de formación de base, llegan a cierta edad y tienen un problema, por ejemplo, por darte un ejemplo, de manejar los perfiles. Entonces, la única manera que en ese momento tuve para corregirle era la repetición del ejercicio hasta que se pudo adaptar. Y es un proceso que en la actualidad sigue pasando. Jugadoras que no vienen con una formación de base en lo que es el futsal y que hay mucha debilidad, por ejemplo, en lo que es la marcación, cómo debe pararse, cómo manejar los perfiles, le cuesta muchísimo y son ejercicios específicos que tengo que repetirlo muchísimas veces hasta que ella pueda entender cuál es el objetivo que queremos a nivel global, ¿no? Para después pasar a lo que es un método global con toda la jugadora y poder avanzar a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, a nivel de sistemas tácticos, ¿no? Al no coordinar una, bueno, por supuesto que me atrasa el trabajo. Entonces me he visto por mucho tiempo hacer ese trabajo específico con algunas jugadoras para poder lograr el objetivo completo de trabajar coordinadamente con todo el grupo. No ha sido fácil, pero suele pasar. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ya hay clubes, me imagino en el torneo de futsal, ya establecidos. ¿Cuántos días a la semana entrenan los clubes? ¿Y cómo, si vos tenés microciclo, o la selección frente a un torneo empieza a entrenar mucho tiempo antes con mayor cantidad de días? Bueno, en la actualidad, los módulos de la selección son módulos que ahora son muchísimo más largos que en años anteriores, ¿no? Te pueden durar hasta 10 días, 12, 15 días un módulo de trabajo con la selección. Debido a que la Liga Nacional ya se ha incrementado, los clubes por lo general trabajan hasta 3 días a la semana, ¿ok? Hay otros que con mayor recurso pueden trabajar toda la semana, pero si hablamos de clubes, podría decirte el caso de 1 o de 2, pero la gran mayoría de los clubes entrenan 2 y hasta 3 días a la semana y los fines de semana los juegos. Bien, eso es lo que se está manejando en la actualidad con la Liga Nacional Femenina. En cuanto a la selección, por supuesto, los módulos, el último año, el año anterior, no fueron muchos los módulos, sin embargo, las jugadoras participaron en la Liga Nacional y lo que hicimos fue coordinar la finalización de la liga para no interrumpirla y poder hacer unos módulos de trabajo con la selección. Cuando hacemos los módulos de trabajo, por supuesto estoy en comunicación con los clubes para saber cómo trabajan, qué tanto porcentaje le dan a la parte física, qué sistemas tácticos están ellos implementando en sus clubes, cosa que yo pueda adelantar en los módulos de trabajo e irme directamente a lo que son los sistemas tácticos. Sin embargo, no ha sido así. Hemos tenido muchísima dificultad, tanto a nivel físico como a nivel táctico. Lo viviste, Vicente, cuando estuvimos en Chile con la sub-20, que era la primera vez que
que yo viajaba con la selección sub-20, una selección, se puede decir, totalmente nueva, a un suramericano sub-20, fuera de su país, por supuesto, y bueno, viste el nivel, que no era un nivel muy alto, mucho trabajo, hay que hacer muchísimo trabajo a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, hay que seguir trabajando. Entonces, nuestra Liga Nacional, conjuntamente los clubes que están trabajando, no, en la actualidad, no es una liga totalmente fortalecida, donde estamos haciendo énfasis por medio de talleres, dándole a entender a ellos cuál es el trabajo que queremos con la selección, crear ese modelo de juego que sea factible para todos nosotras como clubes y selección, porque nos va a permitir avanzar en lo que son los sistemas, ¿no? Los sistemas tácticos. Y de año, pero bueno, ya por la pandemia obviamente ha cambiado todo, ¿no? Y la pandemia nos ha complicado muchísimo. Nos ha complicado y mucho, sobre todo nosotros vamos a sufrir un poquito más, porque los países que ya tienen todas las cosas afianzadas también van a sufrir con esto, pero nosotros veníamos muy bien, con un buen plan, y bueno, pero tenemos que reajustar. La pandemia ha sido... Te quería preguntar lo siguiente, Milagro. Nosotros hicimos un plan de desarrollo 2 años y ahora estamos con 1 a 4 que lo estamos reajustando, casi esperando un poco también la definición de lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Nosotros, ajustando lo que hemos hecho en estos 2 años, podemos tener, pensando en un plan para mujeres, ¿qué nos aconseja? ¿Podemos tener en el corto plazo una mejora importante? Nosotros hemos apuntado mucho, y vos lo sabés, a capacitación. Hemos sido los primeros en solucionar, en adaptar el plan de licencia a nivel sudamericano, tanto la licencia A como la licencia B. Yo estoy en Argentina en este momento y estoy enganchado con los técnicos argentinos. Hay un grupo de 600 que todavía no han podido regularizar el tema de la licencia B y la licencia A. Nosotros lo hemos hecho y teníamos pensado, ya imagínate que dentro de 1 año y medio ya se nos vencen las primeras licencias que hicimos allá por el 2017. Apuntamos mucho a capacitación, estamos muy convencidos que eso es muy importante. ¿Qué opinás vos? ¿Qué consejo nos das para que Chile en mujeres se acomode y empiece a competir, no solo a participar? Sí, bueno, ante todo felicitarlo, ¿no? Porque pongo a Chile de ejemplo con las capacitaciones, porque pienso que es la clave del éxito, empezando por allí. Y es lo que yo siempre digo a mi federación. Las capacitaciones es lo que nos va a permitir a nosotros tener un crecimiento a nivel de futsal femenino. Si nosotros logramos esas capacitaciones que ustedes están haciendo, vamos a mejorar también muchísimo. ¿Por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Debemos capacitar a nuestros entrenadores para un mayor entendimiento de lo que nosotros queremos como seleccionadores del futsal femenino, empezando por allí. Segundo, es sumamente importante porque una vez que ellos estén capacitados, pueden transmitirle a las jugadoras lo que nosotros realmente queremos. Esa formación integral que necesitamos de todas las jugadoras. Así como lo necesitamos los entrenadores, lo necesitamos de las jugadoras. Necesitamos jugadoras integrales, capaz de entender, de asimilar, de analizar lo que uno quiere en cada una de las sesiones de entrenamiento. Eso sería lo genial. Esa formación se viene dando en Venezuela desde hace ya un gran tiempo con unos talleres. Hace poco conversé contigo, Vicente, sobre las capacitaciones, porque el ejemplo que ustedes han hecho lo que ustedes han hecho en Chile, yo lo he tomado como ejemplo y lo he comentado con mi federación, con algunos directivos, que debemos ya arrancar con esto. En el futsal femenino es la clave para ya dejar de participar
e ir con otros objetivos que es el estar en el podio, ¿no? Como siempre lo he dicho. Entrenamos para ganar, más no nos ayuda el trabajo de formación que podamos tener o de desarrollo que podamos tener en nuestro país. El plan de desarrollo, por ejemplo, ya en conversaciones después de los últimos resultados que hemos tenido con nuestra selección de futsal, fueron más abiertos y entendieron que sí debemos entrenar, necesitamos mucho más módulos, mucho más capacitaciones para nosotros dejar de participar e ir para grandes resultados, ¿no? Que es lo que queremos. Y en el caso nuestro, bueno, es continuamente para lograr esos objetivos. Entonces pienso, Vicente, que la clave está en ese desarrollo, en esas capacitaciones de los entrenadores, porque va a permitir que nuestras jugadoras cambien la mentalidad que tienen ahorita a lo que nosotros queremos en un futuro no lejano, que ya es competir, o sea, lograr grandes objetivos cada vez que a nivel internacional podamos ir a eventos internacionales. Primero, segundo y tercer lugar, tener esa mentalidad ganadora. Me quedan dos preguntas, pero casi las voy a englobar en una, con una anécdota. Pero el grueso de esta pregunta es todas las recomendaciones que nos haga en lo físico y en lo táctico. ¿Cuál es tu visión? Si tenés un modelo de juego o lo adaptás al modelo a las jugadoras. Y fundamentalmente, un poco la anécdota en el 2011 que te conocí, en Maracay, tenías un gran equipo. La verdad que fue mi primera experiencia femenina y tenías un gran equipo, una gran movilidad. Y teníamos a la Bárbara Sánchez, que ahora la tenemos acá, o la tenemos en Chile, yo considero que está acá, aunque Chile, yo no estoy en Chile, pero estamos acá al lado. Y en ese momento improvisamos algo que creo que te complicó un poco la vida en ese partido, que era la marca mixta. La tuvimos a una chica que se llama Michelle, le mostrábamos la foto cuando se iba a dormir de la Bárbara y dijimos, esta no tiene que jugar. La corré hasta el vestido. Cuando sale vos también salís, así descansás. ¿Te sorprendió eso? ¿Qué valor le das a lo táctico, a la estrategia? ¿Cómo ves vos el juego, sobre todo desde el punto de vista femenino? ¿Qué opinás de los modelos de juego? ¿Qué crees que se pueden adaptar las mujeres? Te escuchamos de acá hasta el final y ya después le voy a dar paso a Camilo. Ay, bonita experiencia, Vicente, muy bonita experiencia. Bueno, voy a tratar son tantas cosas maravillosas que voy a tratar de resumir todo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad, que me dieron la oportunidad de agarrar la selección, yo tomé la selección como un gran equipo, un gran grupo, una gran familia, donde no solamente era jugar, ¿no? Sino que también había que estudiar. Entonces, en esas sesiones de entrenamiento, el módulo de trabajo, que era muy, muy corto, era jueves, viernes, sábado y domingo, y ya se terminaba el módulo. Y era tan intensivo todo, que yo lo hacía tipo, mis sesiones de trabajo eran así como si nos estuviésemos preparando ya para ir a un suramericano. Y entre eso practicábamos la entonación del himno nacional, las clases teóricas, se hablaba del reglamento, se hablaba de los sistemas tácticos, que era una defensa mixta, que son las posiciones básicas, tanto defensivas como ofensivas. Entonces, ellas tenían una amplitud de conocimiento teórico de lo que era el futsal. Aprendí de un gran maestro como lo fue Álvaro Guevara, un gran saludo para él, donde quiera que esté, sé que está en Colombia, y aprendí muchísimo de él en ese sentido, y hablábamos mucho de todas estas tácticas, de todas estas estrategias que se pueden hacer en el futsal. Yo lo practicaba mucho con el masculino, hacía mucho ensayo y error, con las mismas jugadoras en los partidos de entrenamiento con equipos masculinos, hacíamos ensayo y error,
y por supuesto me causó una gran impresión, pero por supuesto estaba muy pendiente porque en ese momento la técnica era Paula y Paula tenía un gran experimentado al lado que era usted, Vicente. Y yo dije, algo van a traer. Por supuesto que fue una experiencia maravillosa porque yo le dije a Bárbara, bueno, Bárbara, vamos a tratar, te están anulas esa jugadora y bueno, quedamos entonces 3 versus 3 en ese momento, ¿no? Y sí, ya Bárbara más siendo la columna vertebral del equipo conjuntamente con Yeseida Valera, que era la capitana en ese momento, si anulaban a Bárbara me quedaba Yeseida, ¿no? Para ir al ataque. Y sí, por supuesto, nos complicó muchísimo el equipo de Chile ese partido. Sin embargo, bueno, logramos el objetivo que era ganar, pero sí, fue una experiencia maravillosa. Después lo comentábamos todas. Profe, lo que usted nos dijo, la defensa mixta, o la marcación a presión, o hombre a hombre. Entonces, bueno, ya lo vivimos en carne propia en una competencia oficial. En cuanto a lo táctico y a lo físico, bueno, mire, yo considero, lo mantengo y soy pero una fiel seguidora de eso, que la física debemos trabajarla todos los días. Todos los días. Como no nos vemos todos los días, es importante que ellas, muchas jugadoras solamente con repetirse una sola vez ya lo cumplían, que es un trabajo físico individual, especializado solo para ellas. En la actualidad tenemos un grupo por WhatsApp y estamos en comunicación. Ellas tienen su plan de trabajo, la mayoría con sus clubes, pero estamos monitoreándola constantemente a ver cómo están trabajando. Ella, en ese entonces, hablo 2011, que fue una gran generación de jugadoras, muy respetuosa, muy disciplinada, muy guerrera, con un solo objetivo, ganar. Ese era el objetivo, ganar. Eran muy dedicadas, de verdad que le agradezco a cada una de ellas todo ese aporte que le dieron a la selección, porque yo les decía, trabajen física individualmente, cosa que cuando nos veamos en los módulos podamos hacer énfasis en los sistemas tácticos. Y bien lo hacíamos así. Bien lo hacíamos así, aunque yo siempre trabajo físico-técnico. Eso nos permitió que las jugadoras en ese entonces, como bien puedes recordar, Vicente, físicamente estaban muchísimo mejor que ahora. Muy bien. Sí, sí, y tácticamente, bueno, me encanta el sistema 4-0. En ese momento, de verdad que aprendí en todos esos suramericanos que fui en ese entonces, de Brasil femenino, Dios mío, es una potencia, es algo increíble cómo entrenan, cómo es su día a día con el futsal. Personas experimentadas como Marcos Dorato, que también dirige masculino, aprendí muchísimo de él, de George Brash, que es de Portugal. Vi cómo trabajaban ellos, les preguntaba cómo podemos hacer esto. Obviamente necesitamos adaptar nuestros sistemas tácticos dependiendo de las características de nuestras jugadoras, porque me encantaría jugar como Brasil, pero no tengo esa característica de jugadoras o el mismo ritmo de trabajo que tienen ellas. Pero bueno, fue una experiencia de verdad maravillosa con todos esos años que tuve con esas jugadoras, ¿no? Tácticamente hago mucho énfasis en los sistemas tácticos, tanto ofensivos como defensivos, que ha cambiado a raíz del tiempo y por muchas circunstancias en Venezuela. Las jugadoras no es del mismo ritmo que las anteriores. Sí, estamos haciendo un trabajo para mejorar, ¿no? Para mejorar esa debilidad que tenemos ahorita en cuanto a eso. Ahí Luis parece que te quiere hacer una pregunta. No, me pareció entenderte en parte de lo que comentabas, que ustedes tienen algunas jugadoras que son profesionales o que reciben alguna remuneración por jugar. ¿Milagro? ¿Me escucha? A nivel de clubes,
Sí, a nivel de clubes, ¿sí me escuchan? Sí, sí. A nivel de selección, no, los viáticos que le corresponden a cada jugador cada vez que viajamos. A nivel de clubes, no hay ningún club que podamos decir profesional donde ellas vivan del futsal, ¿no? En Venezuela no. Que puede haber algún club que le genere algún incremento económico por partido, capaz que sí exista, pero no es profesional, ninguna vive del futsal en Venezuela. Al contrario, yo las felicito porque realmente las venezolanas somos unas guerreras por todo lo que estamos viviendo, y sin embargo tienen tiempo para entrenar, para motivadas 100% a querer estar en una selección del país. En ese sentido, y la última pregunta, Camilo, perdón, en ese sentido, la mayoría de las jugadoras obviamente trabaja y estudia. Sí, correcto. La mayoría, en ese año, quiero comentarle algo y que de verdad me siento sumamente orgullosa, y mi cuerpo técnico, donde nosotros logramos desde el año 2004 a todas estas jugadoras que en su momento estuvieron por nosotros en la selección. Hoy en la actualidad son profesoras de educación física, son ingenieras metalúrgicas, son farmacéuticas, son TSU de informática, de aduana, o sea, todas graduadas, porque nosotras exigimos que había que estudiar y pertenecer a la selección. Para pertenecer a la selección de Venezuela había que estudiar. Era sumamente importante para nosotras que las jugadoras se capacitaran y se educaron, una relación de, digamos, nuestros objetivos de ejercicio. Se cortó. Se nos fue, se nos estaba yendo el audio. Se estaba yendo Luis, el audio, ¿ah? Sí, fíjate, Andrés, cómo lo podemos solucionar. Sí. Mientras tanto, le digo, Luis, que, bueno, ella nombró a Marcos Sorato. Yo estuve hace 2 días hablando con él. Estuvo mucho entrenando en China, ex técnico de Brasil, campeón del mundo en el 2012. Y quiero saludar, Luis, está con nosotros el profesor Subeldía, un gran amigo de Chile. Sí, cómo no. Que nos está escuchando. Sí, profesor Subeldía, un abrazo, un gran saludo para usted, un honor que esté aquí acompañándonos. Hemos tenido una serie de conferencias, ahí volvió Milagro, así que está sin audio. Así que, profe, un abrazo grande para usted. Un honor que nos esté escuchando y que esté escuchando a Milagro. Yo, Milagro, tengo me generaste un poquito para aclarar, no es una duda. Tenés audio ya, me estás escuchando, ¿no? Sí. Sí, lo escucho. Te gusta el 4-0, por ejemplo, pero ¿tu modelo es rígido o flexible de acuerdo a las jugadoras que te van llegando? Aprovecho la oportunidad para saludar a un gran maestro como lo es Subeldía. De verdad que he compartido con él como instructora de Conmebol y agradezco que esté presente. Un gran abrazo para él. Vicente, en el año 2011 el sistema 4.0 me funcionaba de maravilla, ¿no? De hecho, con ese sistema logré segundo lugar en los Juegos Bolivarianos, un tercer lugar en Brasil, porque en ese momento la jugadora lo permitía.
En la actualidad no lo puedo hacer, trato de hacerlo, pero no puedo porque la característica de las jugadoras actual pues es diferente, físicamente no es el mismo ritmo, a nivel técnico no tengo jugadoras tan técnicas como en la anterior, como Yeseida Valera, Camargo, todas esas jugadoras que en ese momento tenían un nivel impresionante, ¿no? Tanto físico como técnico. Y sí, adapto el sistema dependiendo de la característica de mi jugadora, ¿no? Porque es la que tengo en la actualidad. Pero es un sistema que siempre me ha gustado. Pues con el masculino siempre lo manejé con el masculino, igual el 3-1, pero es un sistema que me gustó muchísimo pero que no lo puedo adaptar en la actualidad, ahora, 2020, no lo puedo adaptar a lo que quiero porque la característica de mis chicas no lo permite. Muy agradecido por tu respuesta. Te voy a dejar con nuestro jefe de prensa, Camilo Benavides, que te va a hacer un poquito algunas preguntas de la prensa del futsal y de un club que ha tenido la iniciativa de preguntar. Claro que sí. Hola Milagro, ¿cómo estás? Hola Camilo, bien, gracias, un gusto saludarte. Igualmente, el mío también es agradecido de tenerte acá en este ciclo de charla que hemos tenido ya con 4 expositores muy grandes. Bueno, partiendo, nos pregunta Diego Sandrino de FIFA. ¿Cuál es el desafío más grande a la hora de armar un modelo de trabajo para el futsal femenino en América Latina? ¿Y hay aspectos que se puedan tomar de modelos exitosos como el español, el portugués y el brasileño? ¿O es más difícil de trabajar? Gracias, Camilo. Bueno, imagínate, me encantaría agarrar el modelo español de Portugal, de Brasil. Soy una admiradora de esos equipos, de esos países, porque su futsal es, por supuesto, muchísimo más avanzado, ¿no? Tuve la experiencia de jugar contra España en un mundial que se realizó en Brasil, en Fortaleza, y en ese momento era el profe Venancio, ¿no? Dirigiendo. Y bueno, de verdad que son potencia, ¿no? También en lo que es el futsal femenino. Sigue siendo, porque en la actualidad ya en la primera Copa UEFA que hicieron ya son campeonas, ¿no? Y Portugal con George Brash habla español, también tuve la oportunidad de compartir con él en España, en el primer mundial que se hizo en España. Después estuvimos en Portugal, intercambiamos mucho la diferencia que puede existir entre Sudamérica y Europa en cuanto a lo que es, por ejemplo, hacer una adaptación a nuestra selección, ¿no? Por supuesto es abismal la diferencia porque sus ligas internas son muchísimo más participativas que la nuestra. La formación de sus técnicos es muchísimo más que la nuestra. La cantidad de partidos y amistosos internacionales que ellos puedan hacer es mucho más fácil. España, Portugal, ahí mismo se pueden ver. El caso de nosotros en Sudamérica, aunque Brasil sigue siendo la potencia mundial, porque todavía no he visto a Brasil perder un partido, y hablo desde el 2004 hasta la actualidad, es impresionante cómo es su nivel. Bueno, por supuesto existe una gran diferencia, ¿no? De Brasil a toda Sudamérica y a nivel mundial, porque en todos los mundiales que se han realizado amistosos, bueno, auspiciado por FIFA, han sido ganadoras. Entonces, es muy diferente y complicado para Sudamérica. El caso, por ejemplo, nuestro de Venezuela, tendríamos que hacer lo que hemos venido hablando, ¿no? Capacitaciones primero para los entrenadores, que nuestras ligas que haya una formación de desarrollo de la base, que existan unas ligas regionales, estadales, nacionales, muchísimas más competitivas. La continuidad de los partidos es lo que nos va a permitir nosotros ese crecimiento como jugadora, como selección, para poder dar la talla a nivel internacional
bien sea partidos con Asia, con Centroamérica o con Europa. Bien, eso es lo que te puedo decir de esa experiencia que tengo. Claro, tú lo nombraste dentro de tu respuesta a Brasil, una potencia mundial. Acá acepta falta un medio chileno de futsal. El periodista Sebastián Bordoy te pregunta, ¿cuáles crees que son las claves para que Brasil saque tanta diferencia a nivel femenino? ¿Y qué se puede hacer para cortar esa brecha? Perdón. Bueno, fíjate, la primera gran diferencia que tiene con el resto de Sudamérica es su propia federación. Ellos tienen su propia federación de futsal. Por supuesto, eso marca una gran diferencia, ya que ellos mismos pueden realizar todos los eventos y torneos y competencias internacionales que quieran. Por supuesto, desde la base tienen un desarrollo increíble de las niñas que ya vienen con ese crecimiento, ¿no? De pasar por etapas, esa formación que es sumamente importante, donde nosotros no lo tenemos. Son muy pocos los países de Sudamérica que puedan tener una formación desde las bases, niñas de 4, 5, 6 años. Aquí no lo hay. O sea, aquí hay niñas que tú las puedes ir descubriendo, sin embargo, tienen que jugar con el masculino porque no tenemos una formación netamente para las niñas. Entonces, eso ya marca una gran diferencia. Algo que me ha llamado muchísimo la atención de Brasil es que todos juegan, como decir, el mismo modelo de juego. Todos marcan hacia una misma dirección. Y eso lo que permite es que toda jugadora que sea llamada a la selección, todas hacen los mismos movimientos, todas manejan el mismo sistema, todas se entienden a la perfección. Hay un trabajo muy especializado con el preparador de guardamitas, que es Alexander, que de verdad, desde que estoy con la selección, siempre lo veo. Y siempre lo veo campeón, con la sub-20, con la adulta. Conversamos muchísimo en el último suramericano. De hecho, se llevó una de las guardametas nuestras a Brasil. Eso, por supuesto, nos interesa a nosotros como selección, ya que ella va a tener un crecimiento profesional fuera de Venezuela y para nosotros es importante. Y eso es lo que hace que la diferencia sea muy grande, ¿no? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esa brecha? Bueno, seguir trabajando continuamente a lo que es la formación de nuestras jugadoras de base, cada vez que ella pasa de una categoría a la otra, que tengamos torneos muchísimo más fortalecidos y que tengamos muchísimo más participación a nivel internacional, va a lograr que podamos contrarrestar eso de Brasil, ¿no? Eso es lo que pienso. Buenísimo, Milagro. Otra pregunta es de Cuna del Futsal de Rosario, Argentina. Pablo Muñoz te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es en Venezuela el apoyo de la federación y también el apoyo de los medios para la selección de mujeres en el futsal, obviamente? Desde que inició este gran proyecto, desde el año 2004, la federación siempre se preocupó para que el fútbol sala femenino, ya sea una selección que participara a nivel de suramericano, en ese entonces se llamaba suramericano femenino. El profesor Laureano González siempre fue una persona que me apoyó muchísimo, tanto en el fútbol femenino como en el futsal femenino. Tomás Álvarez, que actualmente es el secretario general, es muy, muy preocupado con lo que es el futsal, tanto masculino como femenino. Siempre he tenido ese apoyo de él. Actualmente se encuentra el ingeniero Jesús Berardinelli, que está como presidente actual de la federación. Es una persona que me conoce ya mi trabajo. Tuve la oportunidad de un directivo llamado Miguel Huitriago, que viajó con nosotras, se dio cuenta del nivel, de la preparación, de la disciplina de esta selección, y ya automáticamente para este año el ingeniero Berardinelli aprobó ese torneo que nos hizo Brasil, que nos invitó a Brasil para este mismo año. Claro, no sé si se va a dar, ya llegó la invitación, pero sí hemos tenido apoyo. ¿Qué queremos? Queremos muchísimo más apoyo, necesitamos, por supuesto, mucho más módulos de trabajo con la selección,
que nuestra liga interna sea muchísimo más competitiva. De hecho, una vez que regresamos de ese suramericano, se conversó con todo lo que le estoy diciendo, y ya para este año estaba el plan de desarrollo de futsal femenino desde la sub-14. Iba a iniciar ya este año, lo paramos por la pandemia, pero fue positivo porque me escucharon a la selección, escucharon que sí hay potencial, que sí en años anteriores hemos logrado grandes cosas y que necesitamos seguir en ese podio. Eso permitió que para este año ya fuese aprobado ese primer torneo que se iba o se iba a realizar en Brasil, y si hay apoyo. En noticias, en periodismo, sí hay, cómo no. Hay una página muy importante que sigue lo que es Futsal TV, que sigue muy de cerca lo que hace el masculino y el femenino. Pasa los partidos de la Liga Nacional, hace entrevistas a las jugadoras. Hubo una participación muy bonita en la Copa Libertadores, donde ellos han estado pendientes, lo pasan por la televisión. Hay otras páginas, nosotros tenemos una página también de Futsal Absoluta que ya es muy reconocida a nivel internacional, donde le estamos dando muchísima participación a lo que es la selección. Sí hay en la actualidad un periodista, hay muchos periodistas a nivel federativo, pero hay uno que se está dedicando netamente al futsal femenino. Eso, por supuesto, nos tiene súper contenta, porque es una manera de vender el producto, porque yo digo que si no vendemos lo que hacemos, es muy difícil también que nos lleguen patrocinantes, que nos lleguen personas que se interesen por el futsal femenino. Entonces, eso es lo que nos está pasando en la actualidad, ¿no? Tenemos personas que bien sea televisión, radio o redes sociales, que están ayudando a que se expanda esa información del futsal femenino acá en Venezuela. Claro, eso es muy importante, el apoyo de los medios con la disciplina nueva, las emergentes. Bueno, la siguiente pregunta y última en cuanto a los medios de prensa es de Leandro Morales, de Pasión por el Futsal. Él te hace la siguiente pregunta, Milagro. FIFA en estos días igualó al futsal femenino y al masculino. ¿En cuánto ayudará esta decisión de FIFA al futsal femenino, considerando a lo mejor en un posible mundial ya oficial? Oye, bueno, Dios quiera, ojalá. Es lo que estamos esperando, porque al permitir FIFA que esto es igual que el futsal masculino, está dando a entender que nosotros, las asociaciones miembros, ¿verdad? Hablo de Sudamérica, debemos trabajar más entonces desde la formación, lograr y generar que nuestro futsal femenino pueda ya tener muchísimo más participación, muchísima más compromiso de clubes, para que nuestra formación ya sea mucho más fortalecida. Si eso es así, entonces nosotros debemos trabajar muchísimo más fuerte para nosotros, lo que dijo Vicente anteriormente, no solamente ir y ser uno más del montón, sino ir con objetivos claros, ¿no? De lograr grandes. Sabemos que Europa es muy fuerte en la rama femenina. Debemos nosotros también, a nivel de Sudamérica, seguir fortaleciendo esas competencias, y eso lo vamos a lograr. Si FIFA ya lo oficializa, entonces eso quiere decir que debemos trabajar muchísimo más fuerte. Nuestras federaciones nos tienen que apoyar muchísimo más para que nosotros podamos dar mejores resultados en un futuro no lejano. Eso es lo que te puedo decir. Claro. Milagro, y la última pregunta, ya esto es de un club de acá del futsal, de Universidad de Chile. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia en el ámbito motivacional ha utilizado usted para lograr el crecimiento del futsal en Venezuela? Bueno, esa es una pregunta maravillosa para nosotras que somos unas mujeres súper guerreras, ¿no? Cuando hablo de guerreras, hablamos de todos los ámbitos.
debemos trabajar, estudiar, muchas sostén de hogar, jugadoras que salen de un trabajo y van a entrenar en sus respectivos clubes, o cuando son llamadas a la selección. Tenemos una gran profesional en nuestro cuerpo técnico, que es la profe Daisy Rondón, que de verdad que para motivarlas es la mejor, sino que lo digan las mismas jugadoras, ¿no? Hemos hecho un equipo técnico de trabajo muy interesante, muy participativo, muy preocupado por el día a día de cada una de nuestras jugadoras, y la clave de ese éxito está en la comunicación con cada una de ellas, en la comunicación individual y grupal. Ha logrado que nuestras jugadoras puedan entender de una manera muy positiva lo que queremos. No queremos un equipo de selección, queremos una gran familia, queremos un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo es lo que ha permitido, ese grupo que se llama familia, es lo que ha permitido que, independientemente de todas las circunstancias que podamos estar viviendo, siempre tienen una mente positiva para lograr lo que queremos. Una vez que son llamadas a la selección, hay clases teóricas solamente con la profe Dexy, que habla justamente de ese tema. Te podrás imaginar todos los temas que pueden salir o conversación que pueden salir cuando se habla del tema de motivación. Eso ha logrado que una vez que ellas salen de esas sesiones de reuniones que hacen con la profe, salen con una mentalidad totalmente diferente, ¿no? Que por supuesto ese secreto lo tienen ella guardado con sus jugadoras, porque yo ni siquiera entro. Pero sí a nivel de grupo, sí esa motivación que le puedo dar yo como jugadora que fui, como jugadora humilde que fui, como jugadora que me superé, como jugadora que fui hasta la actualidad como lo profesional que pude lograr hacer. Las invito a todas ellas para que se vean como modelo, y eso es lo que hace que uno le pueda generar a ella esa adrenalina de ser guerrera, de que vamos, de que sí podemos, de que sí lo vamos a lograr. Y si no lo logramos, cosa que nos pasó por ejemplo, con la selección sub-20, que cuando fue en Chile, que no lo logramos, fueron niñas nuevas, muchas de ellas salían como nerviosas, sin embargo ellas salían de los juegos y salían motivadas con la mente positiva de que no logramos el objetivo. Influye muchísimo a que la jugadora no se vea reflejada solamente en un resultado, sino en el día a día de lo que nosotras hacemos o lo que le queremos transmitir a ella en su vida, bien sea profesional o educativa o en este caso deportiva. Milagro, y la última pregunta. Bueno, Venezuela clasificó en hombres al Mundial, algo histórico para Venezuela. ¿Cómo está el ambiente del futsal de Venezuela con ese logro y esperando con ansia que la pandemia termine y se pueda jugar ese Mundial? Sí, bueno, sumamente contentas, imagínate, ¿no? Todas y todos, porque Freddy González ha logrado algo totalmente maravilloso para Venezuela, que es la clasificación histórica a un mundial, ¿no? En este caso para Lituania. El mayor de los éxitos para Freddy González. Muy contenta, de verdad que me siento como involucrada, ¿sabes? Porque de una u otra forma los jugadores los conocemos, jugaron las ligas nacionales cuando nosotras éramos también directoras técnicas de los equipos masculinos. Siempre hay una comunicación con el cuerpo técnico, sobre todo con Freddy, dándole ánimo, si podemos, claro que sí, vas a clasificar. Bueno, lastimosamente la pandemia como que nos tiene a todos guardaditos, ¿no? Pero por supuesto que sumamente motivados a que se siga trabajando, a que pronto, Dios quiera, podamos salir de la pandemia y ellos poder vivir la experiencia maravillosa de ir a un mundial. Por supuesto, eso va a generar muchísima más compromiso como país, tanto en el masculino como en el femenino, porque somos la misma rama. Salir más fortalecido, la federación incrementar mucho más sus módulos de trabajo, por supuesto también entra el femenino, y seguir trabajando con miras a no solamente participar, sino también a traer buenos resultados.
Entonces la motivación aquí la tenemos extra, independientemente de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Hay mucha motivación y mucho optimismo para lograr un buen desempeño en ese mundial. Bueno, muchas gracias, Milagro, por responder las preguntas de la prensa y también del Club de Universidad de Chile. Ahora te paso con Luis Alberto Ramírez, que te va a dar las palabras de cierre de esta gran charla. Luis, Milagro, permítame un segundito. Le paso, le hago acordar, y todo lo hemos sentido esta mañana, falleció un compañero nuestro en la NFP, Luis, seguramente va a decir algo oficialmente. Sí, bueno, a ver, me robó un poco la idea, Vicente. Efectivamente, hay un compañero de trabajo de muy antiguo, muy querido, muy respetado, una muy buena persona, don Humberto Pérez, con una familia muy encantadora y que desgraciadamente ha fallecido por la muerte, por producto de esta pandemia. Así que realmente esta charla que hemos tenido con usted, ojalá pueda ser un homenaje para él. Ya que Vicente, yo lo quería decir al último, digamos, pero Vicente me aceleró con esto. Contarle, Milagro, que hemos tenido personas que nos han estado escuchando de Costa Rica, de El Salvador, de Argentina, de Perú y por supuesto de varias ciudades de Chile. Contarle también que están presentes muchas de nuestras jugadoras y varias de las chicas que hicieron el curso de entrenadoras de futsal, que escuchándola a usted y sobre todo en su última intervención, yo creo que las motiva mucho, porque necesitamos que las jugadoras, las entrenadoras, vayan, por lo menos en el femenino, vayan reemplazando a los varones en el entrenamiento. Que esas entrenadoras tomen clubes, que vayan a la competencia, que estén leyendo partidos, que tengan la experiencia de la competitividad. Así que sus palabras para motivarlas a ellas las encuentro muy adecuadas y se lo agradezco por haberla comentado. Bueno, agradecerle sinceramente, ha sido una charla interesantísima. Hemos estado aquí 1:20 con usted, que se me ha pasado volando, escuchando atentamente cada una de las cosas que usted nos ha comentado. Además de su conocimiento y su simpatía, y agradecerle su voluntad de estar con nosotros y de haber sido una fiel compañera durante todas estas charlas, este ciclo de charlas que hemos tenido. Realmente ha sido una fiel compañera y ha estado presente en cada una de ellas. Entiendo que han sido charlas muy interesantes y también creo que hemos podido aportar algo al conocimiento general de las personas. Así que muchas gracias. Realmente uno se queda sin palabras cuando tiene que agradecer sinceramente el valor de su colaboración, el valor de estar aquí presente. Esperamos que nos pueda pagar luego la visita que nos debe y que pueda estar con nuestras mujeres técnicas y con nuestras mujeres futsaleras. Eso sería ideal. Vicente, ¿usted quiere agregar algo? No, yo siempre el agradecimiento. Milagro, no quiero adelantarme, pero las conferencias van a seguir y van a ser muy interesantes, así que seguinos, no nos deje. Un abrazo grande y muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un honor, de verdad, estar acá. A todas las chicas que están conectadas, que van a ser entrenadoras, futuras entrenadoras, bueno, por acá también a la orden, con mucho entusiasmo, mucho positivismo para que puedan lograr ese objetivo de entrenar sus clubes, el mayor de los éxitos para cada una de ellas.
al profe Viso, gracias por estar siempre presente, y a todos mis alumnos y alumnas que de una u otra forma siguen siendo parte de este gran éxito que he tenido como directora técnica, ¿no? Y a ustedes, bueno, muchísimas gracias, estaré al tanto, estaré pendiente, me vuelvo a conectar cuando venga la próxima charla con un gran jugador, exjugador también, y una gran persona, de verdad que muchísimo que aprender también de todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, desde acá, muchísimas gracias y como siempre a la orden, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Nuestro próximo, el próximo jueves, estamos con Eduardo Vaso, Sí, y ya hemos construido una segunda parte de técnicos que ya la haremos oportunamente a conocer, pero ya tenemos una serie de próximas charlas. Y también le quiero decir que en algún momento vamos a tener a nuestros técnicos y técnicas también participando en estas charlas. Así que muchas gracias, Milagro. Cuídese mucho. Mire que estamos tristes por la muerte de nuestro compañero, pero cuídese mucho y cuide mucho a su jugadora, al ambiente del fútbol en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.